Saludamos la presencia de los representantes de nuestro Consejo Directivo, representantes del Comité de Energía de AmCham, miembros de nuestra Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, representantes de nuestras marcas patrocinadoras, panelistas, oradores y moderador invitado, miembros de la prensa, representantes de los distintos sectores, amigos todos. Es importante destacar que esta es una actividad que la Cámara realiza una vez cada 2 años y para esta 6ª edición enfocaremos cada una de las ponencias a la eficiencia energética abordada desde la demanda y la experiencia y perspectiva de cada uno de los expositores de la jornada de este día. No podemos dar inicio formal a este evento sin antes brindar un especial agradecimiento a cada uno de nuestros patrocinadores que permiten la realización de este evento. City, Claro, Pasteurizadora Rica, Square Patton Box, American Express, Heat, Martí con su marca Enzo, Humano Seguros, Bepensa, Grupo Peña de Filló, Barrick Pueblo Viejo, Grupo Punta Cana. Nuestro patrocinador del almuerzo de esta tarde, AES Dominicana. Además, en la categoría platino nos acompañan CRE Banreservas, Banco Popular, Eje Jaina y Soventix. Asimismo, dentro de la categoría oro contamos con Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, Distribuidores Internacionales de Petróleo y su red de estaciones combustibles, NETST, Comisión Nacional de Energía, Unitrade, Jiménez Cruz Peña, GB Energy Texaco, Ingeniería y Proyecto Improca, Trace Solar, Energy Experts Now, Implemento y Maquinaria IMCA, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED, Ontier Alburquerque, y en los colaboradores contamos con el apoyo de Marsh Franco Agra y JC de COTS Dominicana. Dando un repaso general al programa de esta actividad, nos sentimos complacidos de contar con la presencia de nuestro presidente del Consejo Directivo de la Cámara Americana de Comercio, Ramón Ortega, quien en estos instantes nos ofrecerá unas palabras de introducción y contextualización a la actividad. Escuchemos. Muy buenos días a todos. De verdad que no sabía que tenía tantas corrientes, porque tengo tantos amigos en el sector eléctrico que me he sorprendido que son más que los abogados, y eso es mucho decir. Distinguidos oradores de nuestro 6º foro AmCham de energía, estimados miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de AmCham, distinguidos miembros del Comité de Energía de la Cámara Americana, invitados especiales, amigos de la prensa, amigos todos acá. Muy buenos días. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos por aceptar nuestra invitación a acompañarnos en nuestro 6º foro AmCham DR de energía energética o de eficiencia energética. Estoy convencido de que será una jornada de gran aprendizaje donde tendremos la oportunidad de conocer cómo hacer un uso responsable e inteligente del consumo de energía y descubrir las ventajas competitivas de implementar medidas de eficiencia y ahorro energético en nuestras casas, en nuestras empresas y en las instituciones a las cuales pertenecemos. Durante los últimos 30 años, el consumo de energía mundial casi ha triplicado la tendencia para las próximas 2 décadas y refleja que, lejos de reducirse, crecerá en un 30% de acuerdo al informe de la Agencia Internacional de la Energía.
Este panorama plantea un enorme desafío para enfrentar los problemas en el sector energético a nivel global y a nivel local, ya que implica cambiar el paradigma de abordaje que se ha implementado hasta ahora. Además, es una situación que nos invita a preguntarnos cómo enfrentar esta problemática. Históricamente en nuestro país el problema del sector eléctrico se ha tratado de resolver desde la óptica de la oferta, y esto ha implicado la concentración de esfuerzos en construir un parque eléctrico principalmente basado en fuentes fósiles que suplan nuestras necesidades energéticas. Sin embargo, este abordaje no ha contribuido a solucionar el problema, a pesar de que hoy contamos con una oferta energética más diversificada. Si miramos la tendencia a nivel mundial, existe una inclinación para implementar acciones de disminución y trabajar el problema desde la óptica de la demanda, que conlleva a reducir el consumo de energía en todas sus formas, contribuyendo así a no sobreinvertir en la oferta de energía en base a fuentes fósiles. Denominada como el primer combustible, la eficiencia energética puede ayudar a enfrentar los numerosos desafíos que tiene el sector eléctrico y, de hecho, se ha posicionado como la opción de menor costo para reducir tanto los costos asociados al consumo de energía como las emisiones de dióxido de carbono que tanto impacta a nuestro medio ambiente. La presencia de dispositivos para ahorro de energía es más común, sea con equipos que permiten controlar de forma remota el encendido y apagado de aparatos, de Internet of Things le llaman ahora, la instalación de paneles o la generación mediante otras fuentes de energía como la biomasa o el biogás, que permiten cerrar el ciclo en base a desechos y o productos agrícolas derivados de otros procesos agrícolas industrializados. Todo esto para reducir la dependencia de combustibles fósiles. Es importante revertir la cultura del derroche y hacer un uso adecuado y racional del consumo de la energía. Con ese objetivo hemos organizado este foro de energía y eficiencia energética, para analizar los retos que debemos afrontar y aprovechar ventajas competitivas que nos ofrece la eficiencia energética, que, de acuerdo al Banco Mundial, representa un mercado mundial de 360.000 millones y encierra un gran potencial para la reducción de los gases de efecto invernadero. Utilizar este recurso antes de cualquier otra alternativa eléctrica será siempre más barato y tendrá un impacto directo en disminuir la presión de los presupuestos nacionales y de los hogares, mejorar las operaciones en los sectores productivos, así como también mayor seguridad y confiabilidad en los sistemas de energía eléctrica. No quiero finalizar mis palabras sin antes agradecer a nuestro Comité de Energía y a todos y cada uno de los expositores que han accedido a compartir sus conocimientos y lograr transmitirnos una visión renovada y una mayor conciencia para asumir nuestro compromiso de ahorrar energía y cuidar el medio ambiente. Porque, como dice Albert Einstein, hay una fuerza motriz poderosa, más poderosa que el vapor. En ese momento era la fuerza más poderosa, y es la voluntad. Muy buenos días, señores. Sin más que agregar, invitamos a asumir este podio al señor Ángel Cano, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, quien abordará el tema las energías renovables y su contribución al desarrollo sostenible, la transición energética en República Dominicana. Recordarles a los oradores que tienen un tiempo de 20 minutos que podrán ver en un semáforo ubicado aquí en el podio y que por favor pedimos no pasarse en rojo. Gracias. Con esa advertencia, más claro ni el agua. Buenos días a todos y a todas. Complacido por esta invitación de la Cámara Americana de Comercio, a quien agradezco sobremanera el considerar nuestra presencia ante ustedes para hablar de un tema que ha sido de mucha importancia y trascendencia para la República Dominicana y también para el mundo. Es un tema global que nos está impactando principalmente en aspectos que tienen que ver con el medio ambiente.
Nosotros hace unos días, quizás un mes, participando en un evento muy parecido a este, alguien me preguntó que cuál había sido el mayor avance que hemos tenido dentro del sector eléctrico dominicano. Y yo le pude haber dicho, bueno, la creación de un mercado eléctrico real a partir de un proceso que se denominó el proceso de capitalización, que algunos satanizaron, darle la oportunidad al sector privado de insertarse en ese mercado, abrir un espacio de competencia, generar unas sinergias entre el sector público y el sector privado, como una expresión de la necesidad de ampliar los espacios de inversión y otras muchas cosas. Sin embargo, en ese momento, la respuesta que le di fue de que nosotros veíamos que el paso más importante había sido el de insertarnos como país en el proceso de transición energética que estaba marcando la globalidad en estos momentos. Porque es una decisión trascendente, porque es una decisión que representa uno de los vagones del tren que está caminando y que está pasando por toda nuestra vida en términos de lo que es solución a un problema que no solo se limita a la parte energética, sino también a la supervivencia de nuestro planeta. En ese sentido, hablar de las energías renovables pudiera ser muy limitante, pudiera ser quizás muy exclusivo, y por eso es que tenemos que abordar el tema del proceso completo de la transición. Y a esto es que me propongo. No me propongo venir a vender las oportunidades que hay para hacer inversiones en energías renovables, porque eso sería limitar primero el tiempo de ustedes y el tiempo mío en un aspecto que quizás es puntual, pero no es el único que tiene que ver con esto. En ese sentido, nosotros comenzamos con este informe que se llamó el informe Brundtland, referido a nuestro futuro común, que es el título que lleva, y que quizás es la génesis de una llamada de atención que se dio por allá por los años 1987, cuando se creó la famosa Comisión de Cambio Climático. Y este informe lleva el nombre de la que presidía la comisión, precisamente porque era la primera ministra de Noruega y era una persona vinculada a los temas medioambientales. En este informe aparece por primera vez el aspecto de desarrollo sostenible y es donde aparece la famosa definición que todos hemos manejado, en donde se refiere a que tenemos que satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Esta definición tiene un componente tridimensional porque incluye lo económico, incluye lo político, incluye lo social. Y precisamente en esa dimensión es que tenemos que ver cuál es el compromiso que tenemos nosotros como país y además como parte de una comunidad internacional que está preocupada con este tema. El informe surge a partir de lo que era el modelo económico que estaba siendo desarrollado en ese momento y que se veía que estaba comprometiendo lo que era la naturaleza, lo que era el medio ambiente. Y se ponderaron algunos temas, algunos hitos que fueron resaltados desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, y dentro de estos se incluyó la energía. Una de las conclusiones del informe era de que nosotros teníamos que volcarnos hacia el uso de energía limpia, precisamente con la visión que se tenía de los miembros de la comisión de que contribuiría a mejorar las condiciones de impacto medioambiental que habían sido detectadas. En este sentido, nosotros vimos cómo también después en las distintas conferencias sobre desarrollo sostenible se le dio un contenido político internacional a esa definición de desarrollo que estaba en este informe y que en cierta forma ha sido criticado por muchos especialistas que dicen que posterior a este informe se le ha ido dejando sin contenido a esta definición, a este llamado que tenía el informe sobre el verdadero desarrollo sostenible, que era de no comprometer las generaciones futuras, que es un compromiso internacional. Otra llamada de atención que se dio fue este señor Jeremy Rifkin, en donde él decía que en 25 años las cosas iban a cambiar. Esto fue en el 2010.
Luego él escribió otro libro que se refiere a la cuarta revolución industrial, que quizás muchos de ustedes lo han visto, lo han leído y quizás lo han analizado en la academia. Como pueden ver ahí en este libro, La civilización empática, en una parte muy breve de su capítulo 13, él hace referencia a cómo iba a impactar el tema de la energía en 25 años. Estamos hablando del 2010. Sin embargo, yo creo que los tiempos nos han adelantado a este espacio de impacto que él alertaba o que él profetizaba que iba a ocurrir en 25 años. Nosotros tenemos también la declaración de la década de la sostenibilidad, la energía para todos, de las Naciones Unidas. Y Ban Ki-moon fue otro profeta, vamos a llamarlo así, en donde él refería a la necesaria revolución global de energía limpia, accesible a todos, técnica y económicamente esencial, etcétera, todo lo que dice acá. Y refiere igualmente a la misma problemática, un eje transversal que tiene que ver con la supervivencia humana y con el mantenimiento de lo que es la supervivencia de nuestro planeta. La revolución industrial ha sido lo que ha marcado prácticamente nuestra historia en distintos momentos. La primera revolución industrial llamada precisamente por los cambios sustanciales que generó en lo que era la forma de relacionarse, de vivir y de generar producción y recursos, tenía como elemento fundamental el carbón en ese primer momento. La segunda revolución industrial tuvo como elemento principal el petróleo. La tercera llegó precisamente con la era nuclear, la energía nuclear. Y ya que estamos hablando de la cuarta revolución en esta época del siglo XXI, donde estamos hablando del Internet de las cosas, la nanotecnología, estamos hablando de la digitalización, hemos estado dando saltos precisamente grandes en este sentido y de los cuales el sector eléctrico, el sector energético en términos generales, no ha sido excluido precisamente de los efectos de esta nueva era en la que se denomina la cuarta revolución industrial. Nos encontramos con Klaus Schwab, que nos habla de que en la cuarta revolución industrial, él habla en otro libro diferente a Jeremy Rifkin, habla de que estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos, nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Y yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿esto no es lo que ya estamos nosotros percibiendo y viviendo en la actualidad a nivel global? Entonces, con todas estas llamadas de atención, que son solo 3 a las que yo me he referido, nosotros tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo, como bien decía Ramón hace un momento, para motivar el tema y la celebración de este foro desde la óptica de la eficiencia energética. Vemos el informe Brundtland, donde es la primera llamada, y sobre eso, enfocando la parte del medio ambiente, tenemos que sacar esta lámina, que yo ando con ella para arriba y para abajo en todas las presentaciones que voy, porque es la lámina que recoge las conclusiones del estudio del IPCC del 2018. Ya estamos casi llegando al punto de encontrarnos con un nuevo estudio y donde refiere lo que son las condiciones del calentamiento global. Fundamento quizás de ese primer estudio y en donde nos refiere que la tasa de calentamiento actual está peligrando porque estamos precisamente superando lo que eran los valores de la época de la preindustria. Entonces, tenemos un rango de incertidumbre para estabilizar el calentamiento en 1.5 grados Celsius, en donde nosotros, los que hasta ahora hemos estado incursionando en el sector energético eléctrico, pues tenemos una gran responsabilidad con esto. En IRENA, por ejemplo, en el informe del Roadmap 2050-2018, también aparece el gap que tenemos de cara a la proyección hasta el 2050. Y ahí establece que tenemos una necesidad de alcanzar unos mínimos en términos de calentamiento global y de la participación de la energía en ese capítulo de impacto y de generación de gases de efecto invernadero.
Así llegamos entonces al término de lo que es la transición energética. Y nos preguntamos, bueno, ¿y qué es la transición energética? Es ese vagón que yo les digo que está en ese tren que nos está pasando. Es un proceso que no solo se limita a lo que es sustituir plantas térmicas por otra tecnología renovable. La transición energética incluye muchos otros aspectos en los cuales institucionalmente, desde el punto de vista público, también desde el punto de vista privado, tenemos que comprometernos con ese proceso. Es un proceso que nos impulsa a tomar decisiones relativamente fáciles en algunos casos, pero que a veces nos van a comprometer desde la óptica de nuestra zona de confort como sociedad y que conllevarán una serie de sacrificios para precisamente garantizarle a esa generación futura un mejor panorama de convivencia en su momento. Así tenemos nosotros que la energía representa un factor de desarrollo, del desarrollo sostenible transversal. Tenemos 3 instrumentos, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el COP21, que son instrumentos que nos obligan, nos vinculan y nos comprometen a observarlos en lo que es nuestro camino a la planificación de cara a lo que es la implementación de los objetivos y de las acciones que hagan realidad este precepto, esta concepción de que la energía definitivamente es un factor de desarrollo en nuestro país y en el mundo. Ahí encontramos algunas variables de este enunciado, en donde hay una referencia al cuidado del medio ambiente, está la referencia a lo que es el desarrollo sustentable, está la referencia al bienestar de las personas y está la referencia al crecimiento económico, variables que han sido analizadas, estudiadas en todos sus componentes, en todas las aristas que se puedan presentar, pero la que más me llama la atención y la que yo resalto con un color rojo es nuestra seguridad energética. Nosotros estamos, igual que otros muchos países, con unos niveles de dependencia de lo que son los combustibles fósiles. Y esos combustibles fósiles son los que han estado impactando sobremanera lo que es el medio ambiente con la emisión de gases de efecto invernadero. Pero además, nosotros no producimos, no tenemos una fuente precisamente de combustibles fósiles, sino que dependemos de las fluctuaciones de un mercado internacional que nos impacta en nuestro presupuesto y que incluso desvía recursos que podemos estar utilizando para otro tipo de acciones sociales desde el punto de vista del Estado, como es educación, como es vivienda, como es salud, como es trabajo y otros aspectos sociales. Y se desvían estos recursos para poder satisfacer esa cuota de factura petrolera en el mercado internacional y que representa un consumo bastante alto de manera anual y que cada vez vemos en las estadísticas del Banco Central impactándonos tanto en el sector de energía como en otros sectores. Por eso nosotros entendemos que la seguridad nuestra depende de que demos los pasos necesarios hacia alejarnos un poco, no un 100%, pero sí alejarnos un poco de esa gran dependencia de uso de combustibles fósiles que tenemos en nuestra economía. En el informe que refería hace un momento del roadmap, la ruta hacia el 2050, la hoja de ruta, Irene hace referencia a lo que son los acuerdos alcanzados dentro del marco del COP21 y refiere a que hay la necesidad de mantener la temperatura media del planeta por debajo de los 2 grados centígrados durante el presente siglo en comparación con los niveles preindustriales. Y ahí hace referencia a la necesidad de que las renovables se mantengan como referente más rápido para obtener la eficiencia energética a la que se está aspirando, de manera que se impacte en un grado mucho menor la solución climática que estamos viviendo en el día de hoy a nivel mundial. Por tanto, nosotros tenemos como retos en la transición energética una modificación de usos y costumbres y también de procedimientos. Estos procedimientos tienen que ver con lo que es la parte institucional, los usos y costumbres tienen que ver con cada uno de nosotros en nuestros espacios privados, de manera que tenemos que hacer conciencia de qué estamos enfrentando y qué tenemos en las manos y cómo nosotros podemos contribuir a eso. Hay un cambio tecnológico que promueve la descarbonización
es un aspecto mucho más económico, y ahí los actores económicos tienen que identificar cuáles son los aportes que tienen que hacer en términos de cambio, precisamente en esa cultura que hasta ahora ha representado el paradigma de desarrollo en nuestra sociedad. Hay un sacrificio del bienestar actual en favor de las generaciones futuras. Parece un poema, pero eso es cierto. Quizás tenemos que sacrificar algunas cosas de las que nosotros estamos disfrutando hoy sin pensar en esa generación futura, y ese es un cambio que también hay que hacer conciencia de que tenemos que adoptar. Viene el tema de la eficiencia energética, lo que implica modificar nuestra cultura de consumo. Y la eficiencia energética se refiere a cambios estructurales, a cambios que van mucho más allá de simplemente prender, encender o usar un equipo que tiene un consumo determinado de energía. Tenemos que insertarnos en lo que es la identificación de cuáles son esas variables que hacen posible que la eficiencia energética sea viable y que sea una realidad de impacto en lo que son los efectos que nosotros estamos procurando alcanzar a través de las acciones y de los objetivos definidos en lo que es el proceso de transición energética. La necesidad de una movilización de recursos, tanto del sector privado como del sector público, es obligatoria. Ahí tiene que haber una sinergia mucho más cercana, no solo hablar de la alianza público-privada, sino de concretizar esa alianza público-privada en objetivos concretos. Viene el tema de la inteligencia de redes, el mercado está variando, ya no estamos hablando de que el negocio tiene que ser necesariamente el de la distribución, el de manejo y operación de redes de distribución, sino que tenemos que dar un salto. Ya tenemos otras figuras, otros actores que están insertándose en el negocio. Está el tema del almacenamiento, que también es una forma de poder procurar una eficiencia en el uso de la energía, en el uso de las fuentes renovables, que nos permitan garantizar una energía a mucho más largo plazo y en momentos donde eventualmente puedan estar faltando por razones propias de la vulnerabilidad que tienen las energías renovables. Entramos en el tema de la descarbonización de la economía, que es uno de los pilares para la transición hacia un futuro energético sostenible, y la cuota de las energías renovables, obviamente, que aquí es relevante. Esta transformación va a requerir enfoques de planificación de la red eléctrica, como les estaba informando, también de operaciones en sistema, de los mercados, la regulación política y pública que tenemos. Va a estar impactando definitivamente los sectores de generación, las edificaciones, lo que se llama la Smart City, y obviamente que el transporte y la industria dentro de ese concepto de Smart City son dos vectores relevantes para ello. Los instrumentos para descarbonizar están las reformas estructurales que mejoren la asignación de recursos, están las reformas fiscales, la focalización de subsidios y toda una serie de medidas que habría que implementar para lograr esto. Está una serie de prohibiciones que hay que tomar. Ahorita me imagino que Catherine hablará un poco de lo que es la eficiencia energética y tocará algunas de estas prohibiciones. También están los cambios tecnológicos, inversiones necesarias que hay que hacer en el sector, tanto con el apoyo privado y con el apoyo público, para generar recursos económicos que promuevan esta descarbonización, porque es un cambio radical que se va a dar, que se tiene que dar dentro de lo que es nuestro mundo económico y en la forma en que estamos procediendo en lo que es el desarrollo del país. El ahorro energético tiene que ser una realidad, porque definitivamente no podemos hablar de que estamos incrementando nuestra matriz de generación con más fuentes renovables si mantenemos una cultura de consumo desbocada, una cultura de consumo no controlada, no disciplinada, y esto es un tema que también hay que fomentarlo desde las pequeñas generaciones. O sea, nosotros en la CNE, por ejemplo, estamos con un programa de difusión energética en los colegios para los niños y niñas, de que aprendan a apreciar lo que es ese producto que se llama electricidad. Las ciudades inteligentes, ahí está la movilidad, están las edificaciones, está el manejo y la disposición de los residuos sólidos urbanos. Son temas que tenemos que abordar desde el punto de vista de la política de gobierno. O sea, estamos hablando de la planificación, estamos hablando de la programación, de qué vamos a hacer tanto en las edificaciones, involucrar a los desarrolladores urbanos, involucrar a todo el que tiene que ver con lo que es construcción, con lo que es la movilidad
en nuestro país, que ya es una realidad. Entonces, no podemos obviar, como dice la famosa fábula aquella, del sabio que estaba apuntando a la luna y que el necio se limitaba a ver el dedo. Quizás hay muchos necios y también hay muchos sabios que están apuntando a la luna y otros que están solamente mirando el dedo. Es un momento donde se requiere una voluntad firme, ya estoy en rojo, para hacer estos cambios. Le pido nada más 2 minutos adicionales. Aquí tenemos una proyección de lo que ha sido el consumo concentrado de las energías hasta el 2018 de electricidad, del consumo eléctrico, y obviamente que tenemos ahí que lo que es el sector residencial y el industrial son los que tienen una mayor incidencia en el consumo, pero vamos a estar viendo a partir de este año y en lo que vamos a ir creciendo hasta el 2025, lo más probable, ese incremento en el sector transporte desde el punto de vista del consumo eléctrico, precisamente por la presencia de los carros eléctricos como una realidad en nuestro país. La reforma estructural a la que nos referimos está la de focalización de los incentivos hacia áreas de menos impacto, de más impacto, como es el sector industrial, establecer las prohibiciones explícitas de artículos y maquinarias de alto consumo, de manera que comencemos por esa cultura de consumo a verla desde la óptica individual. Ese paradigma económico que aprendimos quizás en la universidad, donde se nos decía que a mayor desarrollo de una sociedad, mayor consumo, porque las personas en la medida en que aumenta sus ingresos, pues procura tener mayores usos de equipos eléctricos. Sin embargo, toda esta dinámica que se está dando a nivel global está cambiando ese paradigma, porque precisamente estamos apuntando a producir igual o más con menos. Entonces, hacia eso que está apuntando todo este tema de la eficiencia energética. El incentivo a la movilidad eléctrica, que es una realidad y que estamos trabajando con algunos de los que están aquí presentes en este tema. Aquí hay una referencia de qué hemos hecho nosotros desde el Estado en la comisión, con los incentivos, 186 millones de dólares en incentivos, y las áreas de incentivos aprobadas, ITEVIS, crédito fiscal, importación, autoproductores, exención, importación a concesionarios ya con concesiones definitivas. Modificar el concepto de regulación de productor y de consumidor, aquí viene el prosumer, donde ya el negocio de la distribución cambia radicalmente, tenemos que ver al propio usuario produciendo energía, consumiendo energía, interviniendo en los procesos, y eso hay que regularlo, eso hay que darle el espacio suficiente para que esa generación distribuida de la que se habla tanto sea una realidad y que podamos nosotros aprovechar lo que es las bondades que tenemos desde el punto de vista de la naturaleza, desde los techos. Parece bíblico proclamar desde los techos, pues tenemos que generar desde los techos. Viene el tema de adoptar el negocio de la distribución con las nuevas tendencias de servicios, es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma del modelo de mercado y de negocio que se tiene hasta ahora, que requiere un gran esfuerzo. Les dejo con esta frase: estamos librando una guerra contra la naturaleza. Si ganamos, perdemos. Muchas gracias. Agradeciendo al señor Cano por esa magistral ponencia, inmediatamente invitamos a este podio al señor Luis Mejía Brache, CEO de Eje Jaina, con la ponencia Sostenibilidad Energética y Reducción de la Huella Ambiental, caso Eje Jaina. Felicitamos a AmCham por organizar este foro de energía con un enfoque en lo que es eficiencia y sostenibilidad, son temas críticos y obviamente muy orgulloso de que nos hayan invitado a participar de él. Y es que la energía y el desarrollo son dos conceptos que van de la mano. La generación eléctrica está llamada a acompañar el crecimiento económico. Esto es una realidad en todo el mundo y en República Dominicana así lo dictaminó o lo concluyó McKinsey, que fue una firma de consultoría líder en consultoría energética global, que contratamos para hacer un estudio de proyección de demanda en República Dominicana. Su estudio concluyó que la demanda de electricidad de aquí al 2040 se duplicará. Y se duplicará principalmente por 3 factores. Yo creo que he compartido con algunos de ustedes esto, pero sirve de base para que entendamos qué es el motor que está empujando esto. Uno, una población que crece en 2 millones más de dominicanas y dominicanos en los próximos 20 años, que consumen
tienen su nevera, tienen su freezer. 2, una población relativamente joven hoy que se envejece en los próximos 20 años a una edad promedio de 26 a 34 años. Es decir, muchos de esos jóvenes que hoy viven con sus padres pasan a tener sus propios hogares, sus propias neveras, sus propios freezers, su propio aire acondicionado, aquellos que pueden, y más demanda. Y el tercero es que ellos ven una economía que seguirá creciendo a un ritmo acelerado y que se duplica en 20 años. Esos 3 factores, como les comenté, hacen que la demanda de electricidad aquí se duplique de aquí al 2040. Y entonces la pregunta es, ¿cómo respondemos ante esa necesidad creciente de energía sin acabar con el planeta? Y ahí quiero hacer un paréntesis porque alguien me aclaró recientemente que no es el planeta el que se acaba. El planeta está booming, lo que nos acabamos somos nosotros. Porque las condiciones que se van a dar no serían aptas para nosotros vivir en el planeta. Pero el planeta seguirá y nosotros pasaremos, o sea que somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. Entonces es una pregunta que evidentemente ha sido de mucho análisis y de amplios debates. Es por eso que las instituciones gubernamentales competentes, juntas con técnicos de organismos internacionales, elaboraron una estrategia integral de desarrollo económico compatible con el cambio climático. ¿Para qué? Para duplicar o ver un escenario donde se duplica ese PIB, pero a la vez se reducen las emisiones a la mitad. Un tremendo reto. Y eso viene de que las proyecciones alertaban que en cuanto que si no emprendemos medidas drásticas hoy, llevaría a un aumento de 40% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2030. Es decir, subiríamos de 36 millones de toneladas de CO2 a 50 millones de toneladas de CO2 en 2030. Y ya que en 2010, a nivel per cápita, andábamos en 3 toneladas, más de 3 toneladas por persona, lo que se considera que supera casi que el doble el nivel sostenible de 1 a 2 toneladas por persona en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, queda claro que todos reconocemos el impacto que tienen esos gases de efecto invernadero y que la importancia que tiene para nosotros. Pero a veces son tan abstractos o tan lejanos que es mejor ponerles como algo concreto con qué hacerles referencia y ponerlo en perspectiva. Por ejemplo, en República Dominicana, uno de nuestros principales activos son las preciosas costas, playas que rodean nuestras costas, que se llenan de turistas y que sirven de sustento para miles de familias dominicanas. Y ahí vengo a hacer referencia a una lámina que tú pusiste, Ángel. Y es que si no tomamos medidas correctivas y drásticas hoy para evitar llegar a esos 2 grados de Celsius de calentamiento, todo el litoral, lo que hoy conocemos como Punta Cana, Bávaro, queda bajo agua. Y eso evidentemente es un riesgo importante para nosotros. Entonces queda claro que tenemos que actuar. Y por eso se trazó esos planes de mitigación que se han hecho a nivel del país, que se concentran en 3 sectores principales: el eléctrico, el de transporte y el agroforestal. ¿Por qué en esos 3? Porque entre ellos suman el 75% de la responsabilidad de las emisiones que se prevén de aquí a 2030. Pero dentro de estos, el sector eléctrico es el que se prevé que tiene el mayor potencial de reducción de emisiones, o mejor dicho, una de las palancas que más fácil podemos mover para tener un impacto importante. Representa, como dice, hay 1/3 del potencial máximo de reducción, ya que permite implementar exitosamente medidas de eficiencia energética y de utilizar una mezcla de generación mucho más limpia, inclinándose a energía renovable y gas natural. Y es por eso que una energía más limpia, junto con mayor eficiencia energética, debe ser la fórmula ideal para el futuro del sector eléctrico. Esto nos permite reducir significativamente las emisiones y a la vez de impulsar nuestra economía porque reduce los costos de la energía eléctrica, lo que es sostenible.
Para incrementar esa generación eléctrica que reclama el desarrollo nacional que prevemos, a la par de reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, esa estrategia se enfoca en 4 pilares o 4 medidas. Uno, y la principal, que es el título de hoy, que es eficiencia energética. Y la eficiencia se puede lograr, no quiero abundar demasiado aquí porque ya Ángel lo cubrió, pero en varias formas, en las industrias se pueden mejorar los motores, equipos, optimizarlos para que sean más eficientes, electrificar ciertos procesos que aún utilizan combustibles sucios para operar, y así sucesivamente, y no tan solo que utilizan combustibles sucios, sino que también producen su propio impacto ambiental con sus emisiones. Y a nivel comercial residencial, que tal vez es mucho más visible para nosotros, siempre ha estado ahí el sustituir la iluminaria por bombillo LED, el aire acondicionado por inverter, la nevera por inverter, o equipos más eficientes. Eso, yo creo que esa es una fácil que todos deberíamos estar haciendo en cada uno de nuestros hogares. Otra parte importante que tarde o temprano, y nosotros entendemos que más temprano que tarde ayudará a ese esfuerzo, es la adopción masiva de los vehículos eléctricos. Que mucha gente lo ve lejos, y tal vez esté un poco lejos, pero realmente es una forma también material de lograr uno de esos objetivos, porque los carros eléctricos no tan solo consumen menos energía, sino que no tienen emisiones particularmente en el centro de las ciudades, y que pueden ser servidos de energía limpia. O sea que eso tendrá un impacto importante también en lo que es eficiencia. El segundo, que es maximizar la energía renovable. En República Dominicana cuenta con un potencial tremendo en energía renovable, no convencional, lo que es solar, eólica, biomasa. Esa realidad, sumada al hecho de que las renovables seguirán consolidándose como la de menores costos, lo que ven ahí en la gráfica es el costo total del kilovatio hora de cada una de las tecnologías proyectadas, explican por qué su incorporación creciente en la matriz tiene total sentido. Sin embargo, por ser fuentes intermitentes, porque hoy hay sol, mañana hay la lluvia, o sopla la brisa y a veces no, pues siempre se requerirá respaldo de potencia térmica, pero limpia. Y ahí, cuando tú tienes que escoger cuál es la potencia térmica que es primero limpia y que es más competitiva, y ve ese grado, dice que gas natural se prevé como la que gana en esa batalla. Por tanto, creo que un poco redundante, pero el futuro, el desarrollo futuro, nosotros lo vemos dominado por las energías renovables y gas natural, tanto por razones económicas como por razones medioambientales, lo que significa sostenible. El tercero, que es la conversión de plantas existentes a gas natural. Esta medida reducirá las emisiones anuales y representará para el país un ahorro muy importante. Recientemente se anunció el inicio o un avance fundamental en esta dirección con el inicio de la conversión de las centrales Quisqueya y Céspem en San Pedro de Macorís. Esta sola acción reducirá los precios de la energía en el mercado spot de forma tal que le generará un ahorro de más de $1.000 millones en los próximos 10 años. Eso beneficiará, evidentemente es una cadena, pero beneficiará a la distribuidora, beneficiará a los usuarios finales y en definitiva a la República Dominicana. Y lo que es mejor aún, que lo va a hacer a la misma vez que reduce la huella ambiental de esas centrales en un 60%, porque se reducen las emisiones de CO2, se reducen las emisiones de azufre, de nitrógeno, etcétera, porque el gas natural tiene esa ventaja. Y finalmente la cuarta medida, que es la reducción al mínimo de la necesidad de autogeneración. Me pareció muy curiosa la gráfica, pero es muy cierta, que es una realidad que en nuestro país es muy latente por la problemática histórica de abastecimiento. Pues cada vez que esos motores pequeños entran en hogares, que son motores viejos, ineficientes, que queman diésel, gasolina, primero son costos, incrementan el costo del usuario, y segundo, emanen gases de efecto invernadero y contribuyen a la contaminación.
Entonces yo creo que quedan claras las cuatro medidas principales. Como pueden ver, esas mismas llaman a la sostenibilidad. Y nosotros en Jaina caminamos decididamente hacia ella, como pilar. Y yo puedo afirmar esto porque en esta última década hemos incrementado nuestra producción en más de 40%. Y al mismo tiempo hemos reducido a la mitad las emisiones de CO2 por cada kilovatio hora que producimos. Y no es fortuito. Desde la creación de Jaina en 1999, hemos invertido 950 millones de dólares en nuevas centrales de generación. Y solo en el 2011-2018, la empresa sumó más de 400 megas al sistema interconectado, con una inversión que supera los 700 millones de dólares. Como pueden ver, en Eje Jaina estamos transitando de manera integral la ruta de la sostenibilidad. Hoy quiero comentarles sobre algunas de las acciones que hemos venido ejecutando alineadas a esa estrategia país que le acabo de comentar. En cada una de ellas, ¿qué hemos venido haciendo? En la materia de eficiencia energética, pues, por un lado, nosotros podemos eficientizar nuestras unidades y nos hemos enfocado en lo que se llama en la industria heat rate, que no es más que un índice que mide la cantidad de combustible que yo necesito quemar para producir 1 kilovatio hora. En el 99, cuando recibimos los activos existentes de la capitalización, el heat rate de Jaina era 14.449 BTU por kilovatio hora. Y la empresa, a través de muchas inversiones que hemos venido conversando, ha logrado reducir gradualmente hasta llegar en el 2018 a 7.300 BTU por kilovatio hora, 7.344. Y cada año se perfila que seguirá bajando. Y ese logro de esa eficiencia viene definitivamente de la mano con los beneficios medioambientales y económicos derivados del esfuerzo. Un proyecto de eficiencia que nos gustaría destacar es la repotenciación de Central Barahona. Central Barahona fue una central que recibimos sin completar en el proceso de la privatización, que está al lado del ingenio Barahona. Inicialmente iba posiblemente a ser parte del ingenio, pero se quedó por mitad. Nosotros en ese momento la habilitamos, la pusimos a producir, pero ya tenía sus 20 años y teníamos qué opción hacer. Y se decidió, vamos a reinvertirle, en comprarle todo lo que es el turbogrupo, que es, vamos a decir, el corazón de la planta, está la caldera, pero es el corazón de lo que genera, que le incrementó su potencia en 15% sin quemar una tonelada o un cc más de carbón, por lo cual eso es un real proyecto de eficiencia, y eso llevó una inversión de 32 millones de dólares. Por otro lado, ya como consumidor, porque también somos consumidor, nos embarcamos en el 2015 en un plan de sustituir toda la luminaria de Jaina. Y en ese proceso sustituimos más de 4.500 luminarias entre la oficina corporativa y las plantas, que no tan solo mejoran la iluminación en los sitios de trabajo, sino que redujeron el consumo un 65% de lo que era anteriormente el consumo de esa luminaria. En términos de renovables, pues yo creo que es un poco más obvio, pero el crecimiento de nuestra empresa y de nuestra capacidad ha venido principalmente marcado por estas tecnologías. Y hoy en día la matriz de Jaina, el 25% proviene de energía renovable. A partir de 2011, Jaina desarrolló 5 proyectos renovables, 4 eólicos y 1 solar, para un total de 178 megavatios. No solo cambiamos la matriz de la empresa, sino que también al hacer eso impactamos la matriz del país, que se convirtió con esos parques en líder del Caribe en energía renovable. Y vamos por más, vamos por mucho más, pero ya llegaremos ahí. En cuanto a la conversión, pues ya un poco hablamos de eso, pero parte del ejercicio que nos hizo McKinsey, un pilar que salió era optimizar nuestros activos existentes. Tenemos esta central Quisqueya, que era capaz de quemar gas natural y HFO, y nos pusimos como meta llevarla a su conversión a quemar a gas natural. Y en este sentido, a partir de abril del año que viene, Quisqueya 2 con sus 225 megavatios y Quisqueya 1 que operamos nosotros para Barrick, propiedad de Barrick, entre las dos generarán 450 megas adicionales a gas natural.
lo cual no tan solo también ayuda a reducir los costos, como le comenté en los ahorros que tendrían en el mercado spot, sino que también reduce la huella ambiental de esa central en 67%. De nuevo, sostenible. Entonces, ya para no cansarlo demasiado y veo que tengo poco tiempo, termino compartiendo con ustedes que Gejaina cumple 20 años este año, su 20 aniversario. Y como han podido apreciar, lo celebramos dando pasos firmes hacia la sostenibilidad, con las energías renovables y el gas natural en el centro de nuestra estrategia de crecimiento. Como lo expresa nuestra visión, vamos a consolidarnos como líder regional en desarrollo y gestión de energía sostenible. Y para ello, de aquí al 2030, instalaremos 1000 megavatios más de energía renovable y 400 megavatios más de gas natural para soportar ese crecimiento de República Dominicana. Estamos comprometidos con el futuro de la República Dominicana. Con hechos seguiremos demostrando que este compromiso de Gejaina es mucho más que palabras al viento. La visión de Gejaina es ser líder regional en desarrollo y gestión de energía sostenible. En esta década, hemos incrementado nuestra producción en casi 40% para acompañar el desarrollo de la República Dominicana. Y a la vez, hemos reducido a la mitad nuestras emisiones de CO2 por cada kilovatio hora que producimos. Hoy, el 25% de nuestra capacidad instalada es renovable. Y en el año 2020, con la conversión de Quisqueya II a gas natural, el 60% de nuestra producción será energía limpia. Nuestra visión va mucho más lejos. En los próximos 10 años instalaremos 1000 nuevos megavatios a partir de fuentes renovables y 400 megavatios adicionales a gas natural. Podemos reafirmar entonces que nuestro compromiso con la sostenibilidad es mucho más que palabras al viento. Gejaina, energía que potencia el desarrollo.